Bueno, un bendecido día para... A ver acá. Ahora sí. Listo, un bendecido día para Andrés Felipe, para Angélica, para Erika, para Lady, para Mafi, para Paula. Entonces, vamos a dar inicio a la tutoría número 3. Recordando que pues, en la tutoría anterior habíamos dado, digamos, inicio como tal a la unidad 1, pruebas de bondad de ajuste e independencia. Revisamos pues los planteamientos. Eh, Confirmamos, digamos, y recordamos un poco con respecto a que la prueba de bondad de ajuste pues se basa en distribuciones eh, de tipo chi cuadrada, ¿sí? Y pues que en últimas son asimétricas, pero en la medida que los grados de libertad, recordemos que los grados de libertad son las categorías -1, ahí aparecen en la parte inferior de la gráfica. A medida que aumentan los grados de libertad, pues digamos, está más achatadita y trata de perder un poquito eh, la irregularidad, ¿cierto? Eh, o la simetría, ¿sí? A medida, pues, que son menos, pues, hay mucho más asimétrica, por supuesto, ¿listo? Habíamos hablado de la distribución multinomial de pruebas de banda de ajuste eh, y habíamos recordado que, pues, en términos de estadística, específicamente para este tema, pues, vamos a formular la hipótesis nula, ¿sí? Que es la que aparece inicialmente, pero que la hipótesis alternativa, o que es la que queremos probar nosotros, la hipótesis nula, pero la alternativa es lo contrario a la nula, ¿sí? Y pues había una serie, digamos, de pasos que habíamos desarrollado para llegar a ese famoso valor de chi cuadrado, ¿sí? Que son estos específicamente, la fórmula que aplicamos, ahorita la recordamos en Excel, y habíamos llegado prácticamente ahí. Calculamos el valor de estadístico de prueba. Lo que seguía era compararlo en las tablas basados en esta distribución chi cuadrada, que ahorita vamos a detallarla. Y, y hacíamos ahí sí, revisamos la regla de rechazo para, en tal caso, mantenernos, es decir, probar que la hipótesis nula es cierta o que es falsa, ¿cierto? Eso es lo que queríamos nosotros, digamos, probar. Ahora, nos basamos inicialmente en un ejercicio aplicado del libro. Hoy vamos a finalizar ese ejercicio detalladamente, porque en el ejercicio, pues, en el libro aparece desarrollado, pero aquí estamos desmenuzando, digamos, esos cálculos que se realizan y posteriormente entonces vamos a hacer un ejercicio aplicado ya más del contexto, ¿cierto? Digamos que formulado aquí por el tutor. Y pues vamos a hacer nuevamente el procedimiento como para entenderlo nuevamente, pero ya en un ejercicio desde cero, digamos, y cómo podemos realizar nosotros en la realidad esta prueba, ¿cierto? ¿Cómo podemos aplicarla? Entonces, esa es la idea, contextualizarlo con respecto a cómo podemos nosotros, desde nuestras organizaciones, llevar a cabo, digamos, esta prueba. ¿Listo? Eso. Entonces, a eso es lo que tenía aquí, digamos, recordar un poquito la planteamiento de la tutoría anterior. Posiblemente nos vamos a apoyar en la presentación, sobre todo en la prueba de rechazo, ¿sí? Que hemos en la regla de rechazo que hemos revisado. Entonces ahí nos apoyamos nuevamente en la diapositiva. Entonces voy a compartir nuevamente el ejercicio, ¿cierto? Que veníamos desarrollando en Excel. Venga, lo abro nuevamente, aquí ya lo tengo, para recordar qué habíamos hecho y qué sigue, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces nosotros pues, habíamos aplicado como el procedimiento o el algoritmo que nos establece esa prueba chi cuadrada, que en última lo que nos pretende es lo que pretende. Más bien es realizar una prueba de bondad de ajuste, ¿sí? Y en últimas es revisar, como el texto ya nos indica, si esa hipótesis nula es cierta o falsa, ¿sí? Entonces recordemos que la hipótesis nula que habíamos establecido era que se mantenían, ¿cierto? Esas participación del 30, 50 y 20% para cada una de esas empresas, ¿cierto? Eh,
Y entonces estoy aquí recordando aquí exactamente de 30, de 30, 50 y 20% para la empresa, bueno, digamos, esa participación en el mercado para la empresa A, la empresa B y la empresa C. Dice que si los resultados muestrales llevan al rechazo de esa hipótesis nula, entonces esa, se tendrán evidencias suficientes que la introducción del nuevo producto afecta la participación en el mercado de las organizaciones y especialmente pues la que había solicitado ese estudio era la empresa C. ¿Listo? Porque había realizado un nuevo, o había lanzado un nuevo producto mejorado de uno que tenía. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya enfocados en Excel, recuerden que habíamos revisado, pues, el planteamiento era que había una proporción hipotética que era del 30, 50 y 20% para cada una de las empresas. La hipótesis nula lo que pretendía probar era que se mantenían, ¿sí? Entonces, si los cambios o ese chi cuadrado de comparar en las tablas no supera un cierto valor, ya especificamos cuál, entonces, pues, lógicamente, habrá evidencia suficiente que se mantienen como tal. ¿Listo? Listo. Entonces, en este caso, listo, tenemos entonces la muestra, recordemos, bueno, tenemos en este caso que no se sabe cuál es la población, pero pues basado en la población se tenía una proporción de el 30, 50 y 20% del mercado. Hay una frecuencia observada, recordemos, que era a partir de la muestra de esos 200, de la muestra de esas 200 eh, eh, digamos, personas o clientes, esa es la que tenían ellos, que tenían 48, 98 y 54 personas, digamos, que estaban, ¿sí? Basado en esa proporción hipotética, que estaban, digamos, tenían esa relación con la empresa y preferencia por la empresa A, B y C, pero en la frecuencia esperada, lo que se obtuvo fue a partir. Bueno, la frecuencia observada fue la que efectivamente, a partir de una muestra, se hizo nuevamente un estudio en el que efectivamente tenían mm, tenían, digamos, esa preferencia, pero de 200 personas, posteriormente a la lanzamiento pues, de ese producto. Y la frecuencia esperada, pues como la hipótesis es que se mantienen ese 30, 50 y 20% de participación en el mercado, pues era, digamos, a partir de esos mismos 200 lo que se espera, por supuesto, que ocurra como tal con ese, digamos, que se mantenga pues con esa participación en el mercado. Entonces, esos mismos 200 se multiplicaron por el 30, 50 y 20 y obtuvimos la frecuencia esperada. ¿Listo? Ok. Aquí hicimos la diferencia. Recordemos que hicimos fue, aquí están las fórmulas. Yo, pues, finalizando el ejercicio, vamos a compartir esta hoja de Excel, ¿sí? Para que la tengamos. Esta es simplemente la diferencia. Hicimos caso a la fórmula, la diferencia entre eh, la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Aquí el cuadrado de esas diferencias. Y acá recordemos que era simplemente pues ya la fórmula que nos requería dividir los cuadrados de la diferencia entre las frecuencias y dividirlo entre la frecuencia esperada, ¿sí? Y todo eso lo sumamos, que es acá, el chi cuadrado, 7,34. Allá habíamos quedado. ¿Qué sigue entonces? Voy aquí a pasar al libro guía que ya revisamos digamos, en internet, específicamente en nuestra biblioteca virtual, donde podemos ubicar nosotros ese libro guía, porque pues yo tengo aquí una versión descargada, pues es una versión pero anterior. La ventaja es que basándonos o apoyándonos en la biblioteca virtual, tenemos las versiones de los libros que dispongamos en la biblioteca virtual con versiones actualizadas, ¿sí? La última versión, esa es la de gran ventaja. Y pues lógicamente ahí la versión actualizada pues tienen ejercicios mejorados, ¿sí? Digamos, como diferentes ejercicios y más actualizados. Bueno, entonces ahora lo que sigue es comparar.
esa, que es lo que nos plantea más abajo, comparar ese chi cuadrado obtenido a partir de ese, digamos, de este planteamiento de ejercicio aplicado con respecto a digamos, las tablas provenientes de la distribución chi cuadrado. ¿Listo? Entonces dice acá, la hipótesis nula. Entonces, nosotros tuvimos ya en Excel el x cuadrado, bueno, o el chi cuadrado más bien, 7,34. Ahora dice, la hipótesis nula se rechaza si las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas son grandes. Y lógicamente para eso tenemos que tener un referente, ya lo revisamos. Diferencias grandes entre la frecuencia esperada y la observada darán un valor grande del estadístico de prueba, que es el chi cuadrado. Entonces, las pruebas de bondad de ajuste siempre será una prueba de cola superior. Ya ahorita revisamos en la tabla a qué se refiere específicamente ese de cola superior, ¿sí? Ese concepto. El área en la cola superior se emplea en el método de estadístico de prueba y en el método de valor P. Hay dos métodos, pues uno se basa en cualquiera de los dos, pero igual los dos van a dar la misma respuesta. Me refiero en términos de rechazar o no la hipótesis nula, ¿sí? Para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Para K-1, recuerden que K, aquí nos decía el número de categorías, es K, ¿sí? En este caso tenemos tres categorías, pero menos 1, 3 menos 1 nos daría 2. Es decir, el número de categorías menos 1 es el número, es los grados de libertad basados, y con eso vamos a ingresar a las tablas. En la tabla de exposición bueno, aquí está el resumen, pero ya vamos a revisar las tablas. Entonces vamos a las tablas vamos a encontrar al finalizar el documento, ¿cierto? Están, por ejemplo, aquí está, esta es la distribución normal, no es el caso aplicado, más adelante la vamos a recordar. Más arriba tenemos los apéndices por acá, respuestas a ejercicios, y más arriba de las respuestas de ejercicios tenemos ya lo que son las tablas de distribuciones, de varias distribuciones, entre eso la chico acá. Por aquí empieza. Entonces aquí tenemos la de Poisson, no es el caso, las binomiales, en este caso multinomiales, ¿sí? De distribución F. Y acá tenemos la de chi cuadrado. Entonces, voy a iniciar aquí donde está distribución no, listo acá. Entonces, distribución para esta versión es el apéndice, es la tabla 3. La tabla 3, ¿listo? El apéndice, en este caso, del apéndice B, tabla 3. Bueno, entonces miren que aquí tenemos la distribución chi cuadrada. Por eso dice que tiene, digamos que es, eh, miren que la distribución chi cuadrada, lo que decíamos, es una distribución asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Que si yo trazo acá, que recuerden que aquí va la media, pues ella no se comporta igual a la izquierda y a la derecha. ¿Cierto? No es simétrica como tal con respecto a esta bisectriz, que es una línea que se supone debería, eh, digamos, separar, ¿sí? La gráfica en dos partes iguales. Entonces es asimétrica, pues ahí claramente se ve en términos gráficos. Ahora, las entradas que aparecen en la tabla dice que dan los valores de chi cuadrado. Este es chi cuadrado, ¿sí? Pero ojo, dice acá, para, eh, digamos, un nivel de confianza, eso realmente sería para, eh, para un nivel como tal de confianza que nosotros vayamos a comparar, eh, digamos, específico. Y ahorita revisamos con cuál comparamos. Normalmente lo comparamos con 0.05, ¿sí? Donde el alfa es el área o probabilidad en la cola superior de distribución de chi cuadrado. Entonces, lo que son recordemos que cuando estamos hablando de distribuciones, el área bajo la curva nos significa o nos refiere a una probabilidad, es decir, a un nivel de certidumbre, de confianza que puede, digamos,
obtenerse, ¿sí? Digamos, bajo ese criterio, ¿sí? La probabilidad. El área bajo la curva siempre va a ser la probabilidad. Entonces, ese alfa es el área de probabilidad en la cola superior, que es esta, ¿sí? De la distribución chi cuadrado que es asimétrica. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si para 10 grados de libertad, ¿qué serían 10 grados de libertad? Serían 11 categorías. Si tuviéramos un planteamiento de 11 categorías, ahorita vamos a hacer un ejercicio de más categorías, pero en este caso tendríamos que tener 11 categorías menos una, serían los 10 grados de libertad. Y aquí dice, y un área de 0,01, o sea, el 1%, recordemos que esto, en términos de probabilidad, la probabilidad va de 0 a 1, pero nosotros, pues, para entenderlo mejor, lo multiplicamos por 100 y lo llevamos para cada 100 unidades. Entonces, estamos hablando de, si multiplicamos por 100, estamos hablando del 1%. O sea, una probabilidad del 1% o 0,01. En la cola superior, entonces mire, ¿por qué? Entonces, si estamos hablando de probabilidad, entonces mire, para un chi cuadrado de probabilidad de 0,01, es decir, del 1%, una probabilidad baja, nosotros podemos ingresar a la tabla y debemos encontrar ese valor. Entonces, grado de libertad, la columna, la primera columna a mano izquierda, ¿cierto? De izquierda a derecha, la primera columna. Tenemos 10 grados de libertad que significan 11 categorías, pero nosotros tenemos que tener también establecido en este caso, una probabilidad. Entonces, para una probabilidad de 0,01, que es esta, ¿sí? Entonces, cruzo la columna la fila de 10 grados de libertad y 0,01 de probabilidad, tendríamos este valor. Mira. Entonces, donde me cruzan los grados de libertad con la columna, la fila de grados de libertad 10 con la columna de 0,01 de probabilidad, es el valor del chi cuadrado. En este caso es 23,201, ¿sí? Ese sería mi chi cuadrado, es decir, el referente, pues, para poder comparar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Los grados de libertad y en este caso el área, digamos, la probabilidad, ¿sí? Que yo quiera. Y lógicamente lo que vamos a obtener es el área en la cola inferior, que es esta. El valor que vamos a obtener en la tabla es el área en la cola inferior. ¿Sí? Si nosotros revisamos un poco en detalle la tabla, vemos em, que a medida que aumentan los grados de libertad, ¿sí? Pues también, digamos, los valores son mayores, ¿no? Por lo menos digamos, revisamos esta inicial. A medida que tengo 2 grados, 1 grado de libertad, que significaría ¿y por qué hice cero? Porque 1 grado de libertad significaría dos categorías. Eso es una distribución binomial. Entonces, por eso aquí es cero, ¿sí? Pero aquí 2 grados de libertad significarían tres categorías. Entonces, mira que van aumentando los números de la parte superior a la parte inferior. ¿Qué significa? Que va aumentando el área, ¿sí? El área. Que dijimos que a medida que aumentan los grados de libertad, como visto en las diapositivas, también pierde un poco la simetría, digamos, la distribución chi cuadrada. Y a medida que avanzamos hacia la derecha, ¿sí? Que en últimas es avanzando hacia eh, una probabilidad menor, aquí estaríamos hablando de 0,995 de probabilidad. ¿Qué significaría eso? Un 99,5%. Aquí estamos hablando de 0,99, que sería un 99%. Aquí estamos disminuyendo, ya vamos un 90%, un 0,9 de probabilidad. Aquí el 10, aquí el 5, aquí el 5, aquí el 2,5%, aquí el 1% y aquí el 0,5%, que es 0,005 de probabilidad. Entonces, a medida que tenemos menos probabilidad, pues aumenta aquí también el valor, ¿sí? Aumenta el valor del chi cuadrado. Entonces, digamos, como para revisar un poquito el comportamiento acá. Aquí tenemos, pero mira, aquí tenemos hasta 29 grados de libertad, ¿sí? Que significa 30 categorías. Pero aquí 30 grados de libertad, 31 categorías, hasta 100 grados de libertad, digamos, como que es el límite que tendría aquí la distribución chi cuadrada, por lo menos la tabla aquí resume. ¿Listo? ¿Qué significaría en últimas?
eh, que significaría una, un ejercicio con 101 grados de libertad. 101 grados menos uno daría los, ¿qué digo? 101 grados, 101 categorías menos uno daría los grados de libertad que son 100. ¿Listo? Eso es. Listo, entonces ya nosotros nuevamente vamos a revisar nuestro valor de chi cuadrado. En este caso, nuestro valor de chi cuadrado en Excel lo tenemos de 7,34. 7,34. Entonces, ahora sí vamos a ingresar a las tablas. Y tenemos, claro, aquí mire que la forma de ingresar es un poco diferente con respecto a lo que nos decía el resumen de la tabla, ¿sí? El resumen de la tabla nos decía, identifique o depende de los grados de libertad y de la probabilidad, entonces ubique el valor de chi cuadrado. ¿Nosotros qué tenemos? Los grados de libertad y tenemos el valor de chi cuadrado para saber cómo alrededor de qué valor, ¿cierto? Está. Entonces, eso es lo que vamos, de esa forma. Lo importante es tener dos datos. Entonces, bueno, compartir nuevamente la tabla y tendríamos lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos, ¿cuántos grados de libertad? Dos, ¿cierto? Tenemos tres categorías menos uno, tenemos 2 grados de libertad. Entonces, tenemos que centrarnos en esta fila. Listo. Y tenemos, entonces, 7,34 de chi cuadrado. ¿Qué significa? Que nosotros estamos de valor de chi cuadrado estimado bajo nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros estamos aquí, no estamos aquí, en esta posición, ¿sí? El 7,34, no, mentira, aquí al lado. El 7,34 está entre 7,378, porque 7,378 es mayor a 7,34, y entre 5,991 de valor de chi cuadrado, ¿sí? Es decir, nosotros estamos obteniendo ya es el área bajo la cola superior, que llaman, ¿sí? Es decir, el área, 7,34. Aquí lo que nos interesa es buscar entre qué y qué valor está nuestro valor estimado de chi cuadrado. Aquí lo tenemos con 7,34, entonces está entre 5,991 y 7,378, ¿sí? Menor que 7,378 y mayor que 5,991. Listo, eso es, este pedacito, este fragmento, es lo que está en el libro, ¿sí? Pero, lógicamente, hay que ingresar a la tabla a verificar. Y entonces, esa fotico, voy a, entonces, a referirme nuevamente aquí al, a donde estamos revisando el ejercicio aplicado al libro. Y, mm, 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 ¿cómo es? Ya reviso dónde es acá, que sería pruebas de onda, en 12, capítulo 12. Entonces, claro, aquí ya tenemos, digamos, como la foto, pues, de esa zona donde está comparado el chi cuadrado que obtuvimos, 7,34, con los valores. Esto es lo que aparece acá, ¿sí? Entonces, grados de libertad, bueno, chi cuadrado eh, de 7, ¿este cuál es? Este es otro, este es otro. Ahora sí. Es es esta acá, listo. Tenemos 7,34 y pues ahí habíamos revisado que estaba entre 5,991 y 7,378. Y mire que aquí están digamos, la probabilidad como tal, ¿sí? Listo. Pero bueno, nosotros nos ingresas esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Bueno, listo, para tres grados, para tres categorías tenemos 2 grados de libertad porque le restamos uno. Listo, ingresamos a la tabla, revisamos el chi cuadrado y sabemos que está en esto entre 0,05 y 0,025 y entre estos dos. ¿Listo? Ok, entonces, el estadístico de prueba chi cuadrado de 7,34 se encuentra entre esos dos valores. Por consiguiente, el área correspondiente en la cola superior o valor P debe estar entre 0,05 y 0,025, ¿listo? El área es esta
pero está entre estas dos probabilidades de ocurrencia. ¿Listo? Como el valor, entonces listo, ya entonces venga, revisamos aquí nuevamente. Entonces, mire que nosotros, tenemos por aquí arriba, las reglas de prueba las tenemos en la presentación. Listo, esto me dio seguramente otra referencia. Listo, aquí ya tenemos las reglas de prueba. Las reglas de prueba para nosotros pueden ser dos, o lo siguiente. Y llevémonos esta imagen para allá. Miren, nosotros podemos tener dos valores de prueba, ¿sí? O reglas de rechazo. Una por el método del valor P, ¿sí? ¿Cuál es el valor P? Entonces, el valor P, mire que aquí aparece, está relacionado, es el alfa. El alfa es relacionado con la probabilidad, pero nosotros vamos a comparar primero con un nivel de significancia. Normalmente uno toma un 0.05. ¿Qué significa eso? Que sea un 5%. Es decir, si supera ese 5% o ese 0.05, entonces nosotros podemos, eh, digamos, revisar si rechazamos o no. Entonces, rechazar, dice que rechazar digamos, la hipótesis nula si el valor P es menor o igual a 0.05. El otro método es el valor crítico. Rechazar la prueba, la hipótesis nula, si el chi cuadrado es mayor que, en este caso, es mayor que el chi cuadrado obtenido por esa nivel de significancia que es 0.05. ¿Listo? Entonces vamos simplemente aquí voy a traerme esto aquí. Vamos a detallar un poquito eso. Entonces, mire, el valor, rechazar la hipótesis nula inicialmente basándonos en el valor P o en el chi cuadrado. ¿Listo? Entonces, el que ya tenemos nosotros es el chi cuadrado, que es 7,34. Pero ese chi cuadrado representa un alfa, es decir, una probabilidad. Entonces, simplemente es comparar. Les voy a compartir aquí nuevamente la referencia del libro. Aquí está. Listo. Entonces, basándonos, aquí dice, ojo, si el valor P es menor o igual, en este caso, al alfa, ¿el alfa de referencia cuál es? El nivel de significancia. Aquí se obtuvo o simplemente se definió un nivel de significancia del 0.05, es decir, del 5%. Si el valor P es menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Eso es lo que teníamos allá en la diapositiva, ¿cierto? Listo. Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, pues obtenido o simplemente definido, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, aquí en este caso, el valor P lo podemos obtener de la tabla al comparar acá. Si nosotros vemos 7,34 es un poquito menor de 0.025. Es decir, el valor, digamos, de alfa, que es el que está en la parte superior, para 7,34 va a ser un poquitico mayor de 0.025. ¿Sí? Nosotros podemos hacer ahí, eso se llama una interpolación para saber el valor exacto. Pero ya aquí sabemos fácilmente que está entre 0.05 y 0.025 y está muy cercano a 0.025, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos hacer una regla de tres o revisar, acercarnos a un valor preciso y obtener que, en este caso se concluye que la introducción del nuevo producto de la empresa sí modifica el, la estructura de la participación de mercado. O sea, mire que sí lo modifica, ¿por qué? Porque se cumple esto, que el valor P es menor a 0.05. ¿Cómo obtenemos? Mire, el valor P, si nosotros lo detallamos, el valor P, exactamente el valor P para el chi cuadrado de 7,34 va a ser 0.0255, lo que le dije yo que va a ser muy cercano a 0.025. ¿Sí? Entonces, efectivamente, 0.025 lo vamos a comparar con 0.05 y 0.025 es menor que 0.05. ¿Sí? Entonces, por eso, en este caso, se rechaza la hipótesis nula, porque se cumple. ¿Sí? En este caso, se concluye que la introducción del nuevo producto, efectivamente, sí, en la empresa C, sí modifica la estructura de la participación del mercado. ¿Sí? Con los procedimientos, dice, de Excel, bueno, en Excel, aquí estamos haciendo el Excel, se presentan, ¿verdad? Al final del libro se obtiene que, entonces, para una hipótesis, para una
chi cuadrado de 7,34, el valor P, en este caso es el alfa, que está en la pared superior, representado por 0.0255, ese es equivalente a 7,34. Aquí lo que está simplemente comparando es que, aquí ahora sí está buscando aquí el marcador, no me lo deja tirar, porque ahora sí, listo. Aquí, el valor P, ¿cuál es? 0,0255. Ese es el valor P, el que obtenemos por tabla del alfa. Eso, si es menor o igual que el nivel de significancia que se definió del 5%, es decir, 0.05, sí. Entonces, como eso es menor, por eso se rechaza la hipótesis nula. Recuerden, la hipótesis nula decía que se mantenían esa participación en el mercado de las empresas. Pues como se rechaza, es lo contrario, toma vigencia la hipótesis alternativa. Es decir, que sí hay cambio como tal en esta participación. ¿Listo? Hasta ahí podemos llegar. Dice que nosotros también podemos hacer el método o revisar el método del valor P, ¿sí? Pero el método del valor P es contrario, ¿sí? Porque el método del valor P dice que se rechaza si, se rechaza la hipótesis nula si el chi cuadrado es mayor de 5,991. ¿Por qué 5,991? Porque mire que en la tabla, para un nivel de significancia de 0.05, el chi cuadrado, que es el área bajo la curva, ¿sí? Es de 5,991. 5,991. Es decir, tengo que compararlo ya no con 0.05, sino con 5,991. Y 7,34, que es el valor que obtuvimos directamente, pues es mayor que 5,991. Entonces, por ese, digamos, método, también pues llegamos a la misma conclusión. ¿El chi cuadrado cuál es? 7,34, el que obtuvimos nosotros en nuestra fórmula. Y es mayor que el nivel de significancia, sí, el nivel de significancia es 0.05, pero aquí no lo comparo con 0.05, sino con el valor chi cuadrado correspondiente a ese 0.05, que es, bajo la tabla, es 5,91. De pronto esta forma es más directa porque pues, nosotros como normalmente vamos a obtener es el chi cuadrado, entonces lo podemos comparar con el que aparece en la tabla para 0.05, para un 5%, que normalmente uno toma ese nivel de significancia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que efectivamente ese valor chi cuadrado o esa diferencia entre los valores o los datos de frecuencia observada y frecuencia esperada son en una proporción, ¿cierto? Un poquito lejanos o, digamos, significan una variación que sí permita definir que efectivamente sí está habiendo un cambio en digamos, en la posicionamiento del mercado de esas empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber diferencias, lógicamente, entre la información que yo tenga histórica y la información actual que tome, siempre va a haber diferencias, nunca va a ser exactamente. La pregunta es si esas diferencias significan que efectivamente va a haber un cambio real o simplemente son las diferencias normales, pues, de cualquier encuesta, una u otra, o cualquier diligenciamiento, o cualquier levantamiento de datos. Eso es lo que trata, digamos, de demostrar este procedimiento. Que si esas diferencias efectivamente sí son significativas, sería el término, para determinar que sí hay cambios o que simplemente no hay cambios, ¿sí? Entonces ya sabemos que se rechaza la hipótesis nula si el valor P, ya sabemos que el valor P es la probabilidad o el alfa, ¿cierto? Que obtenemos en la tabla, la probabilidad que obtenemos en la tabla, es menor de 0,05 en este caso porque es el nivel de significancia que se toma, normalmente toma ese valor. Pero también la otra forma es comparar directamente el chi cuadrado que obtenemos con el valor chi cuadrado para el nivel de significancia de 0.05, que fue el que se seleccionó. Y si eso es mayor, pues simplemente, pues sí, lógicamente, mm, sí también se rechaza la hipótesis nula. ¿Listo? Vamos a hacer esto, digamos, en comparación, en relación, pues, al ejercicio este planteado, pues, como ejemplo en el libro, ¿sí? Pero revisemos a ver qué es lo que nos plantea acá. Dice, como 7,34, efectivamente, chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado
de un nivel de significancia de 0.05 o una probabilidad de 0.05, entonces efectivamente se rechaza la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula nos establecía que no, de manera que se tiene que una población multinomial de tres resultados para proporción de los siguiente que dice, después de aplicar la hipótesis, el nuevo producto modificará los participantes, la participación en el mercado. Suponga que el nuevo producto de empresa C no modifica la participación en el mercado, entonces la hipótesis nula es que se mantenían la participación en el mercado. Por lo tanto, basado en la prueba de hipótesis, en la prueba de bondad de ajuste, esa hipótesis nula se rechazó. Es decir, si hay cambio de esta participación en el mercado, ¿cierto? Eso fue a lo que concluimos. Ahora, dice acá, aunque no se obtienen más conclusiones, porque en últimas eso es lo que se basa la hipótesis de prueba, de prueba de bondad de ajuste, hasta ahí podemos llegar. Lo que dice es, a pesar de que hasta ahí llega, simplemente es posible comparar, ¿sí? Es decir, las conclusiones hasta ahí se rechazan o no se rechazan, es decir, hay cambios, sí hay cambios, ¿sí? En la participación del mercado. Pero dice que es posible comparar las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas de manera informal, ¿sí? Para tener una idea de cómo ha cambiado la estructura de la participación en el mercado, ¿cierto? Entonces, hay un cambio entre la frecuencia observada de 54, que es mayor a la frecuencia esperada de 40, ¿sí? Entonces la observada, recordemos que fue la que obtuvimos eh, basados, digamos, en lo que, observar lo que lo basamos en el estudio que se hizo o en la encuesta que se hizo a esas 200 personas, ¿no? Que era una muestra apenas de, digamos, apenas, digamos, de toda la población de clientes, ¿sí? Entonces, lo que uno ya podría posteriormente concluir es revisar, por lo menos en temas de proporción, más no exactamente un valor preciso, pero sí aumenta, disminuye, ¿cierto? La participación debido al producto. Bueno, eso es lo que quiere revisar ahí. ¿Listo? Y entonces aquí lo que nos dice lo siguiente, como la frecuencia esperada era 40, pero recuerden que la frecuencia esperada es la que tenía antes de y la que estamos probando que se va a mantener, pero al fin no se mantiene. Entonces, como la frecuencia observada, que fue en la estimación de 54 o en la encuesta, entonces aquí, como la frecuencia esperada estaba basada en la participación existente en el mercado, que la frecuencia observada sea mayor, que la frecuencia pues sea mayor, eh, indica que va a haber un efecto positivo sobre la participación en el mercado de esta empresa. Sí, estamos hablando de la empresa C. Entonces, recordamos que la frecuencia observada es la que nosotros estimamos basados en qué, en una encuesta que se hizo a una muestra, ¿sí? A una pequeña parte, una porción, es decir, a un subconjunto de toda la población y que digamos, como que es el dato reciente. Pero lo esperado, ¿por qué se dice esperado con basado en lo anterior? Porque es basado en la hipótesis nula, que se mantenía en esa proporción, 30, 50 y 20. Entonces, claro, esta es la información más reciente, es la de 54. Y como se rechazó la hipótesis nula, entonces se rechaza, es decir, se rechazó la hipótesis nula, es decir, cambian la participación en el mercado. Entonces, lo que nos da idea es que como este es mayor que este, entonces efectivamente puede haber un cambio positivo. No puedo tomar literalmente el valor de 54% o digamos la frecuencia de 54 que podría ser en este caso, estamos hablando aquí, ya les digo exactamente el valor, podemos dividir 54 entre 200, entonces podemos estimar, estimar la participación, pero no es valor absoluto, digamos, no tenemos que tener exactamente ese valor, pero sí sabemos que hay alrededor de un 27% de participación, es decir, pasó de 20 a un 27. Como rechazamos la hipótesis nula, efectivamente sí hay cambios, pero mire que el cambio es positivo, ¿sí? Positivo. No podemos decir que ahora tenemos un 27% de participación en el mercado, no, eso no podemos decirlo así, pero sí, como es mayor, pues, oiga, va a haber una mejora en o va a haber un mejor posicionamiento de la empresa basado en ese cambio que fue el producto nuevo o el producto mejorado, ¿listo? Entonces, digamos que en esos términos es la conclusión, más no en el valor como tal de la participación, ¿listo?
obtenida en la encuesta. Eso es, digamos que hasta ahí llegaría lo que podemos concluir con respecto a una prueba de bondad de ajuste. Ahora vamos a revisar, fíjate, nos vamos a referir también a las tablas, lo mismo, pero un ejercicio, ¿sí? De un ejercicio, digamos, aplicado, formulado aquí por el tutor, no del libro, digamos, como algo más, digamos, aterrizado en nuestro contexto, ¿sí? Entonces voy a permitirme abrir, a ver, un ejercicio que tengo en Excel también, ¿sí? Vamos a basarnos como en la misma estructura, entonces por eso, pues, seguramente vamos a ir tomando un poquito también, digamos, por lo menos para agilizar las etiquetas del ejercicio anterior que ya hayamos desarrollado, entonces para agilizar sobre todo aquí en términos de la forma, pues, de las tablas. Aquí, ¿qué nos dice? Entonces, mire que vamos a lo siguiente. Hay una empresa, o el área comercial de una empresa de almacén de ropas, eh, ubicado aquí, dice que en el Socorro, registran artículos vendidos, seguramente por allá en algún otro ejercicio lo hemos realizado este planteamiento, pero vamos a enfocarnos en la prueba de bondad de ajuste, ¿sí? Entonces, aquí hay una lista de artículos del mes de diciembre del 2019, ¿sí? Mire que el 2019 el diciembre del 2019 tiene un contexto especial. ¿Por qué? Porque posterior, en el año 2020, vino el tema de pandemia, ¿sí? Entonces acá, en la tabla número 1, se presentan los resultados de la tabulación realizada con el respectivo dato de artículo vendido. Entonces, simplemente el cliente uno, 2, 3, bueno, hasta todos los artículos vendidos que se realizaron en diciembre del 2019. Se usa para denotar el primer tipo de artículo vendido hasta el último, ¿listo? Ok. Posteriormente a la pandemia, entonces, mire, ya plantea mire que no, aquí no es, como en el caso del libro, un, un nuevo artículo, ¿cierto? Pero sí es un suceso. ¿Por qué? Porque hay un suceso externo a la empresa que puede generar cambios en... aquí no estamos hablando seguramente de posicionamiento, como lo hablaba en el ejercicio del libro. Aquí seguramente vamos a hablar de la tendencia de compra o los artículos vendidos, si hubo cambio. ¿Por qué? ¿Por qué le permite eso? ¿Qué le permite eso a la empresa? Pues proyectar su compra, digamos, de insumos o de insumos y fábrica o de simplemente de artículos para la venta, artículos, digamos, de artículos de ropa o a ropa simplemente o elementos de cada uno de los artículos para vestir, de acuerdo a su proyección. Entonces, si hubo cambios, entonces ya no puede mantenerse en la misma proporción de artículos, llámense zapatos, camisas, bolsos, bueno, camisetas, ¿sí? Para el año siguiente, para diciembre del año siguiente, que es el 2020. ¿Por qué? Porque seguramente Profe, perdone, la... se le escucha entrecortado. gracias. Me confirmas, aquí dice que conexión inestable. ¿Ya mejor? ¿Ya mucho mejor? Entonces, miren que aquí el caso, Sí, señor. ok, gracias. Entonces, aquí el caso es un poco diferente, pero el procedimiento, el algoritmo, el procedimiento es similar. Aquí lo que queremos revisar es si hubo cambios en la proporción de compra con respecto a un suceso externo que es la pandemia, ¿sí? No es que la empresa genere un nuevo producto mejorado y quiere ver su impacto, sino que es un suceso externo a la empresa pudo generar cambios en la preferencia de compra de artículos. ¿Eso para qué le permite al almacén? Para proyectar lógicamente su compra para diciembre del año 2020, que va a ser seguramente un escenario diferente el tema con el tema de la pandemia y eso. Entonces, aquí lo que nos dice entonces, posteriormente a la pandemia, ese suceso, el almacén realizó un estudio muestral para calcular la proporción de artículos vendidos en el mes de diciembre, estamos hablando del año 2020 ya, y determinar si la pandemia cambiará esta preferencia de artículos por parte de sus clientes. ¿Listo? Previamente a la pandemia, en diciembre de 2019, tiene un registro de información la empresa. Con basado en esa información, ya vamos a ver la tabla 1, pues tiene una proporción, ¿cierto? O hablemos en los mismos términos del ejercicio anterior, tiene una frecuencia, ¿sí? De artículos vendidos. Entonces, vendió tantos artículos en total, ella puede tomar cuántos artículos vendió, cuántas bolsos vendió, cuántas camisas vendió, cuántos zapatos, cuántas camisetas, y entonces tiene una relación. Basado en eso, ella podría proyectar las ventas, por lo menos la compra de artículos en esas mismas proporciones de diciembre de 2019. Pero hubo un suceso, la pandemia.
en el primer semestre del 2020. Entonces, ella se pregunta, ¿me cambiará, cierto, ese suceso, la proporción, ¿sí?, de artículos que pueda vender en diciembre de 2020 para yo poder proyectar mi compra para, lógicamente, también tener el stock necesario o no? Esa sería, digamos, como la pregunta. Pero bueno, basémonos aquí inicialmente en la tabla número uno. En la tabla número uno, recuerden que es la información eh, que tiene del registro del año 2019, específicamente en el mes de diciembre, que es esta. Tenemos interiores, tenemos zapatos, camisas, pantalones, zapatos, camisa, pantalón. Entonces, mire que ya se están repitiendo algunos conceptos, algunos criterios, o simplemente el artículo vendido ya nos está dando idea de cuántas categorías tenemos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener. Mire que aquí tenemos una información base diferente pues a la información que ya nos muestra, digamos, que ya nos muestra el ejercicio que ya, digamos, está procesada de alguna forma esta información. Aquí tenemos los artículos vendidos en el cliente uno. Entonces la primera venta fue un interior, la segunda venta fue un zapato, bueno, listo. Y aquí tenemos un total, ¿cuántas ventas? Tenemos, a ver, en total realizaron 600 ventas en el mes de diciembre del 2019, listo. Pero tenemos la información, ¿cierto?, de alguna forma organizada, tabulada, pero hasta ahí. No tenemos las frecuencias que necesitamos, no, con lo cual necesitamos nosotros iniciar pues el algoritmo, el procedimiento para la prueba. ¿Listo? ¿A qué tenemos que llegar? Entonces, voy a llegar, voy a tomarme, digamos, el atrevimiento de copiar la tablita que necesitamos, ¿sí? Las etiquetas, ustedes también pueden hacerlo, y voy a ponerla por acá. ¿Sí? A esto tenemos que llegar, lógicamente, ya no es una empresa. Voy a quitar esto. Aquí simplemente vamos a valernos de la misma fórmula, ¿sí?, y tablas, que puedo ampliarla acá. Y pues aquí siempre estoy dándole forma, ¿no? Y puedo ampliar un poquito acá. Entonces, ¿qué categorías tenemos? Y voy a quitar, bueno, esto de aquí inicialmente. Voy a dejar la fórmula. Voy a dejar, a ver, a ver, a ver. Ahí está acá, listo. Ahí. ¿Qué categorías tenemos? Voy a poner inicialmente la que veo, interiores. ¿Listo? ¿Qué otra categoría tenemos? Zapatos. Veo camisa también, camisa, ¿sí? Veo pantalón, pantalón. Blusa, Y tenemos blusa también, gracias. Entonces tenemos interiores. Ah, eso ya ya, aquí. perdón. Exacto, sí, no, no. Y revisar que no, digamos, si se nos repiten, listo, ya la tenemos, pero que no haya otra adicional para tener el total. Y si hay otra adicional, pues lógicamente aumentamos aquí nuestro número de categorías. ¿Listo? Perfecto, gracias. Aquí tendríamos entonces, adicionalmente, dijimos, nos apoyaron con blusa, listo. Entonces vamos a poner aquí blusa. Blusa, blusa, ponemos por mitad acá, listo. Entonces, blusa. Entonces, al parecer hay 5 categorías, ya revisamos. Una, dos, interior de zapatos, camisa, pantalón, zapatos nuevamente, camisa, pantalón, blusa. Camisa en interiores, camisa ya se repitió en esta lista. Entonces, aparentemente tenemos 5 categorías, ¿sí? Ya revisamos si hay más. De forma ahorita el conteo nos dará si estamos en lo correcto con esas 5. Y, exacto, listo. Entonces, tenemos que llegar a una proporción hipotética, que todavía no la tenemos. Pero, ¿cómo hacemos eso? Vamos, aquí voy a ampliar simplemente para que tengamos aquí la suma de todo y listo. Y aquí también, ¿no? Aquí nos va a confirmar eso. Proporción hipotética, la suma nos debe dar 1, porque estamos hablando de probabilidad. Y acá, listo. Entonces, la primera información que tenemos, que se vendió en diciembre del 2019, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer nosotros es, vamos a poner una categoría también, que son las 5 categorías que identificamos, y vamos a hacer el conteo, es decir, vamos a obtener la frecuencia. Vamos a obtener la frecuencia. Recuerden que la frecuencia no es más que contar cuántas interiores me compraron en diciembre, cuántos zapatos, cuántas camisas. Bueno.
el conteo de cada uno de esos artículos. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos hacer, pues manualmente no lo vamos a hacer, es decir, contar uno a uno no lo vamos a hacer, para eso tenemos Excel. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es igual contar punto sí, ¿sí? Entonces, inicialmente pongo el rango. Entonces, ¿cuál es el rango? Este. ¿Cuántas veces, sí, está aquí la palabra interiores? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántas veces está blusa? ¿Cuántas veces está pantalón? Y así cada uno de los artículos. Entonces, tenemos aquí y sombreamos simplemente el rango completo. Si de esas 600, ¿cuántos? Pues, ¿qué más dice acá? Punto y coma, ojo la forma, y el criterio, interiores. ¿Sí? Listo. Pero entonces, interiores, voy a poner acá, lo que tengo que es texto, lo pongo en doble comilla. Y ahí sí. Ojo con eso, ojo con esto acá. Entonces, ojo cuando en criterios de conteo, ¿cierto? Y en cualquier fórmula, normalmente en Excel, yo voy a poner letras o textos, y quiero que me lo identifique como un texto, entonces yo le pongo comillas dobles. ¿Listo? Eso es claro. Entonces, mire, ¿qué me está diciendo? Ahorita verificamos si estamos bien o no. ¿Sí? O por lo menos si todo nos suma 600. Entonces, ¿qué está haciendo Excel? Cuenta cuántas veces encontró la palabra interiores en ese rango. Ahora voy a lo mismo. Entonces, igual, contar, punto sí. Ahora cierro paréntesis. Voy a seleccionar el rango, el mismo rango, ¿cierto? Ya después ahorita lo podemos copiar y pegar, pero va a ser el mismo, selecciono el mismo rango, punto y coma, y el criterio. Ya el criterio es, ya voy a verificar cuál es el segundo, la segunda categoría. Punto, mismo, punto y coma, doble comillas, en medio de las dobles comillas, en medio de las dobles comillas, entonces tendría zapatos. Zapatos, zapatos, sí. Pero creo que identificamos ahí. Hago lo mismo con cada uno. Me dice que son 55 veces encontró en esos 600 datos. Hago lo mismo con camisa, pero ojo, si yo copio acá y pego acá, pues me va a copiar y pegar la misma, pero me corre el rango, ¿sí? Es decir, me lo traslada una posición porque lo copié, lo trasladé a una posición. Entonces yo lo que hago es, si copio, ya sea que copie con control C, control V, ¿sí? O ya sea que haga esto, ¿sí? También es copiar, él me va a trasladar el rango hacia abajo. Entonces, ¿yo qué hago? No lo hago desde aquí, ¿no? Porque ahí estoy ampliando el rango. Lo hago desde acá, donde me aparecen las flechas para movilizar, o sea, para mover ese rango, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es mover, me devuelvo una y me fijo que efectivamente tenga el rango, no que tenga una celda más, una celda menos, sino que va hasta el final, ¿listo? Ahí está hasta el final, ¿vale? Ahí está hasta el final, listo. Eso es, listo. Entonces, y aquí lo que tengo que cambiar es el criterio, ¿no? El criterio de búsqueda, que sería aquí en este caso sería camisa. Y de la misma forma voy a hacer para pantalón y voy a hacer para blusa. Simplemente que en pantalón lo mismo me toca yo puedo trasladarlo acá o simplemente puedo aquí poner C3 como el anterior y el anterior que sería 602 y cambio acá a pantalón con la tilde, ¿no? O con exactamente como está escrita. Aquí hago lo mismo, simplemente que voy a hacerlo. Puedo hacerlo aquí así, mira que me traslado 2 porque lo tomé desde arriba y voy a poner blusa. Verifico que todas las fórmulas estén bien, es decir, sobre todo el rango y escrito prácticamente la palabra como está. Entonces aquí verifico, como no le he verificado, verifico que esté hasta el final. Listo, sí, sí. Perfecto, ahí está. ¿Y cuál sería la verificación? ¿Cómo podríamos verificación que efectivamente todas deben sumarnos cuánto? Deben sumarnos 600, que son Ciento dos. 602 ojo que 602 es la celda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo acá una celda libre y una celda, ¿sí? Una fila más bien, una fila libre y una fila la etiqueta, pero los datos son 600, ¿sí? Ah, Ya vamos. 600, sí, señor. Eso, gracias. Entonces, 600 sería la suma, simplemente la suma de todos los datos. ¿Listo? Eso.
Ahí tenemos los 600. Le voy a ponerle aquí, simplemente suma. Entonces, mire que ya ahí verificamos que efectivamente, pues todos nos corresponden, ¿sí? Bueno, en este caso sería la población, porque realmente, si estamos hablando que las ventas digamos, las ventas que tuvimos, ¿cierto? O los artículos más bien que vendimos en en diciembre del 2019 son 600, entonces esta sí sería nuestra población. ¿Cómo sería definida la población? Total de artículos vendidos en el diciembre del 2019. Esa es la población. Sí, no hay más. ¿Sí? Diferente a decir mis clientes, ¿no? Pues mis clientes son mucho más. Pero los artículos vendidos en el 2019, en diciembre, son 600. Entonces, esa sería una población. Ahora, basado en ese dato del 2019, entonces nosotros podemos obtener la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? O simplemente la frecuencia relativa. Más bien, inicialmente, ¿qué es el dato que necesitamos? Frecuencia relativa. Yo voy a pasarme aquí al siguiente renglón, lo hago normalmente con una Alt-Enter, ¿sí? Dentro de Excel, ¿sí? De la misma celda, por si acaso ahí no lo sabían. Frecuencia relativa, ¿sí? Entonces no lo ajusto, o a veces uno lo ajusta con ¿sí? Con el ancho de la celda o de la columna, pero aquí pues lo que quiero es como un renglón abajo, ¿sí? Entonces lo hago con Alt-Enter, ¿listo? Y ya me ajusta el renglón de abajo, o me pasa el renglón, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿la frecuencia relativa qué es? Recuerden que la frecuencia relativa, que es lo que vamos a poner aquí, la proporción hipotética, no es más que cada uno de los conteos, es decir, cada una de las frecuencias, dividido entre el total de los datos. Voy a ponerle F4, recuerden que es para fijarlo y para simplemente poder hacer esto. Copiarlo hacia abajo y y que la celda, la referencia de la celda del denominador no cambie, ¿sí? O sea, no se traslade con la copia que estoy haciendo de celda hacia abajo. Listo. Entonces, aquí voy a ponerle simplemente, voy a ponerle, voy a ponerle tres decimales. Voy a ponerle dos decimales. Tenemos aquí en dos decimales. Aquí la suma me debe dar es uno. Ahí está, uno. No es más. Y estos son los datos que necesito para mi proporción hipotética. Mírenlo acá. ¿Sí? Recuerden, la proporción hipotética está en términos de probabilidad. Entonces, basado en diciembre del 2019, este, oiga, hay un 0,33 de probabilidad que mis clientes en el próximo diciembre, si estoy tratando de proyectarlo, llevarlo, o por lo menos mis clientes tuvieron la preferencia de el 0,33 de probabilidad de interiores, 0,15 camisa y así sucesivamente. Claro, yo no es como tan clara esa lectura, entonces yo por eso la multiplico por 100, o la multiplicamos normalmente por 100. ¿Por qué? Porque ya si yo digo el 33%, entonces voy a ponerlo en frecuencia relativa porcentual. Voy a adicionarle aquí Alt Enter y porcentual. Entonces ya en porcentual, recuerden que puedo hacer dos cosas. O multiplicarlo por 100 el dato de frecuencia relativa, o simplemente ponerle porcentaje de la celda. Entonces voy a poner aquí y simplemente voy a ponerle porcentaje. Y le pongo formato porcentaje y le pongo igual al anterior. Y ya, ahí lo tenemos en porcentaje. No puedo hacer las dos al tiempo, es decir, no puedo multiplicarlo por 100 y ponerle al formato porcentaje de la celda, porque pues lógicamente lo voy a multiplicar es por 10.000, ¿sí? Por cuatro ceros. Listo, lo voy a sumar, lo voy a, digamos, aumentar cuatro ceros a la derecha. Eso es lo que está pasando ahí. Pero aquí también puedo poner porcentaje. Ah, bueno, puedo poner porcentaje, no, simplemente puedo, sin ponerle porcentaje, puedo simplemente sumar. Suma, suma. Sumo que tiene que sumarme el 100%, ¿no? Eso es lo que pasa. Listo, 100% ahí está. Ok. Eso es. ¿Esto para qué me sirve? Porque es que es mucho más fácil decir, oiga, en diciembre de 2019, 33 de cada 100 clientes míos que compraron efectivamente en ese mes y ese año, oiga, compraron interiores. Ah, 9 de cada 100 clientes compraron zapatos. 24 de cada 100 clientes compraron pantalones. 15 de cada 100 clientes compraron camisas y 20 de cada 100 clientes compraron blusas. Es mucho más sencillo que decir una probabilidad de 0,2, 0,24, aunque ya nosotros sabemos que multiplicarlo por 100, pues lógicamente, ¿qué significa? ¿Listo? Ahora, eso en temas de, digamos, en términos de entender, pero acá la
proporción hipotética, lo que necesito es esta, la frecuencia relativa. Es decir, necesito en términos de, o en la medida, pues en la unidad de probabilidad, ¿sí? Entonces voy a pegarlo acá. Bueno, voy a pegarlo acá, puedo poner simplemente igual el valor de acá, ¿sí? Y listo. Y entonces le pongo igual al valor. Si quiero pegarlo, lo pego, pero es como por dejarlo ahí enlazado, pues con la fórmula, ¿sí? Me tiene que sumar uno, me tiene que sumar uno, ahí está, ¿sí? Como lo teníamos. Listo. Entonces ahí vamos. Entonces mire dónde obtenemos ese dato que pues en el libro nos aparece simplemente el dato, pero mire que cómo lo podemos obtener de forma sencilla, basado en frecuencias relativas. Bueno, frecuencias relativas es lo que necesitamos ahí. Ok. Ahora, la frecuencia observada. Entonces, recuerden que la frecuencia observada es la que nosotros posteriormente debimos haber hecho posteriormente a la pandemia, en este caso práctico o aplicado, para saber cómo está comportándose, digamos, la preferencia de mi cliente en ese, digamos, actualmente, ¿no? Digamos, después de la pandemia. Entonces, seguramente lo hicimos en diciembre o previamente en diciembre, no, que digo, en junio, julio, agosto, ¿cierto? Previo a diciembre para poder tomar una decisión de compra proporcional de artículos para el almacén, ¿sí? Para tener el stock adecuado en diciembre de 2020. Entonces, seguramente lo hicimos en junio, julio, agosto, bueno, posteriormente a la pandemia, o por lo menos en esa etapa de pandemia, para revisar cómo se estaba comportando la preferencia de mi cliente. ¿Listo? Esa es la observada. ¿Qué se hizo? Entonces, la empresa, basado en la población que tenía, en este caso la población que tuvo, eh, era de 600 compras de artículos o 620 artículos en el diciembre del 2019. Entonces, su población, en este caso, sí es claro porque es 600, ¿no? No son los clientes, son las compras que efectivamente se hicieron en diciembre de 2019. Por eso es toda la población. Si fuesen los clientes, esa no es toda la población. En diciembre le compraron esos 600 clientes o 6, pero pudo tener muchas más clientes, ¿sí? Eso es. Por eso es la población. Entonces se hizo la estimación de la muestra. Mire que allá nos decía simplemente en el libro, bueno, la empresa basado en ese escenario, tomó 200 eh, clientes, ¿sí? Y les hizo a esa muestra le aplicó pues una encuesta y revisó la preferencia por la empresa, es decir, trató de llevarlo a términos de participación en el mercado, nada más con 200 clientes, es decir, con 200 personas de muestra. En este caso, si nosotros tenemos una población, nosotros podemos estimar la muestra. Recuerden que esta formulita es la que me permite estimar el tamaño de la muestra. ¿Qué involucra? Rápidamente lo recordamos. El K, que es la constante que depende del nivel de confianza asignado, y ahorita lo vamos a revisar, que está, dónde está tomado. Tenemos el tamaño de la muestra, que es el N mayúscula, ¿sí? Que en este caso son 600. El K, ¿de dónde lo tenemos? Entonces lo podemos tomar de unas tablitas que existen en, digamos, el libro de estadística y específicamente en estimación de muestra, que se puede llamar K, pero en alguna referencia se llaman Z. Entonces simplemente o Z o K es lo mismo. Simplemente que aquí va a cambiar el nombre, pues. Pero es la constante que depende del nivel de confianza asignado. En este caso, por ejemplo, se le asignó 1,96. Ese 1,96 es de esto, mire, el valor de Z dependiendo del nivel de confianza. ¿Qué significa? Que se quiso tener un nivel de confianza del 95%, que es un nivel alto. Mientras más alto sea el nivel de confianza, ¿qué voy a requerir? Más tamaño de la muestra, es decir, más encuestas a aplicar. Que yo quiero un 80%, entonces venga, miremoslo acá. El 80%, eh, digamos, me registra un valor de Z o valor de K de 1,28. Entonces, mire que inicialmente la muestra es de 121. Voy a ponerle 1,28 acá. Entonces, necesito menos muestra, es decir, necesito aplicar menos encuesta. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nada más necesito un 80% de nivel de confianza, es decir, necesito menos confianza. Aquí con el 95, que es 1,96, nos requiere 121 encuestas o llegar a 121 clientes para hacerles nuevamente esa pregunta. Nuevamente no, para hacerles esa pregunta. ¿Qué preferencia tendría? Ahorita estamos hablando en el año de la pandemia, junio, julio, ¿cierto? Agosto, cualquier en esos 3 meses, por ejemplo, seguramente
con anterioridad a diciembre del 2020, ¿qué preferiría entre esos 5 artículos? ¿Sí? Eso es. Pero nada más se lo voy a preguntar a 121 clientes, no a los 600 que me compraron eh, en diciembre, esos artículos en diciembre de 2019. ¿Sí? Eso es. Recuerden también que viene aquí el QIP. El QIP es probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Normalmente uno pone un 50-50, ¿cierto? 50-50. O un, sí, en este caso, en términos de probabilidad, 0.5 y 0.5, que me suele sumar uno entre los dos. Si este es 0.5P, pues Q debe ser 1 menos P, ¿cierto? Es decir, si yo pongo aquí 0.4, entonces el otro debe ser 0.6, ¿sí? Pero ahí ya está cambiando. Si yo pongo aquí, oiga, una probabilidad de éxito de 0.6, entonces el Q debe ser 0.4, ¿sí? Ahí va cambiando. ¿Sí? Normalmente uno pone, digamos, equilibrado, 50-50, ¿sí? O 0.5, 0.5. El límite aceptable del error. Entonces, si estamos hablando, bueno, límite aceptable del error puede ser de 0.05. Si yo quiero ser más exigente, yo puedo poner un 0.02, pero eso va a requerir más encuestas, ¿sí? Un 0.05 está bien, pero un 0.08 por mucho está bien también. La universidad, para los trabajos de grado, específicamente para los trabajos de factibilidad, tiene ese límite, máximo un 0.08, ¿sí? Verifican igual ustedes, pero está en ese orden, máximo 0.08. Claro, si yo pongo, no, voy a permitirme más error, voy a permitirme un 10%, 0.1, pues va a requerir menos encuestas. ¿Por qué? Pues porque voy a permitirme más error con respecto a lo que realmente pueda digamos, opinar mi población. ¿Sí? Listo. Entonces, 0.08. Ok, entonces esos criterios se definieron, la empresa los definió, oiga, y les dio una muestra estimada de 121. Es decir, necesita obtener 121 datos, pues, de personas, haciéndole la pregunta de sus clientes, ¿sí? De los clientes que compraron en diciembre del 2019. A esos clientes, porque compraron esos 600 artículos, va a 121 clientes nada más, no a los 600, va a hacerle la pregunta. De esos 5 artículos, de esas categorías, en este momento, junio, julio, agosto, septiembre, es decir, en plena pandemia, en diciembre del 2020, de ese año, de la pandemia, oiga, ¿cuál artículo va a preferir entre esos 5? Solamente una respuesta. Esa es la pregunta que le hizo a esos 121 clientes que le compraron también en diciembre del 2019. Ahora, viene algo, pues, de la aplicación de la encuesta, ¿sí? Yo debo asegurar que esos, digamos, digamos, que cada uno de esos 600 clientes que me compraron 600 artículos, asumiendo que, pues, que cada quien compró un artículo, tengan la misma probabilidad o posibilidad de ser encuestados. Entonces, eso se llama, tengo que garantizar la aleatoriedad de la muestra o de la aplicación de la encuesta, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Puedo tener una base de datos en Excel, puedo aplicar la función aleatorio en Excel y puedo hacerlo 5, 6 veces, 10 veces, puedo hacer eso, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacer eso? Venga aquí, una muy sencilla acá. Si yo tengo, digamos, supongamos que esta es mi base de datos. La base de datos sería, bueno, sí, digámoslo así, esa base de datos. Ese X1 es el nombre del cliente, ¿sí? X2 es el nombre del otro cliente, así. Son 600 clientes. Entonces yo puedo poner acá igual aleatorio, aleatorio, ahí está. Abro y cierro paréntesis y pongo enter. Y repito esa fórmula en todos. ¿Listo? Ahí está repetido en todos los 600. Ya simplemente le di doble clic, o que yo le doy doble clic aquí abajo en la parte inferior derecha en toda la esquinita. ¿Listo? Ahí. Y miren que cada vez que yo le doy, digamos, la reviso y salgo, o la reviso y le doy enter, me cambian los valores. ¿Sí? Entonces, esa función aleatorio lo que hace es darle valores de 0 a 1 a la celda. Es decir, de forma aleatoria. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer? Entonces, yo podría poner aquí lo siguiente. Puedo establecer, listo, voy a hacer 5 veces la función aleatorio. ¿Sí? Listo, ya. O bueno, una sola vez. Pero aquí yo puedo decirle, organice. Entonces voy a sombrear todos, ¿sí? La celda, la celda o la columna, pues, donde tengo la función, clic derecho,
le pongo ordenar, puedo poner de menor a mayor o de mayor a menor, pongamos de menor a mayor, me va a preguntar si quiero ampliar la selección. ¿Por qué? Para que también me organice las columnas o los criterios hacia la izquierda. Si le digo que sí, y listo. Entonces ahí me está organizando una vez bajo la variación de aleatorio, de izquierda a derecha, digamos, de menor a mayor, toda la celda, es decir, toda la filita, ¿sí? Toda su pared. Entonces, mire, tiene correspondencia entre este valor, zapatos, que es el artículo vendido, y el cliente, porque ese sería el nombre del cliente. Puedo repetir eso varias veces. A mí me gustan mucho los números impares. Entonces, por ejemplo, puedo repetirlo 5 veces. ¿Sí? Bueno, puedo repetirlo aquí 5 veces. Y la quinta vez, yo puedo tomar esa base de datos y llamo a los 121 primeros, por ejemplo, como es porque tengo los datos de mis clientes, ¿no? Entonces, llamo a los 121 primeros y eso es una forma, ¿cierto?, de aproximarnos a la aleatoriedad que requiere una aplicación de una encuesta. ¿Listo? Te puedo hacerlo otra vez. Listo, lo mismo. 2 veces, puedo hacerlo, ordenar de 3 veces, puedo hacerlo 4 veces, puedo hacerlo 5 veces y listo. Entonces, llamo a los primeros 121. Listo. Y a eso le aplico, lo llamo, le aplico la encuesta, la pregunta y que me escoja uno solo de esos. Bueno, lo llamo o simplemente le envío hoy en día, pues por WhatsApp, ¿cierto? El link de la encuesta para que él me la resuelva. A ver, por favor. ¿Listo? Ah, que un cliente no lo contacté, entonces sigo en el orden que tengo bajo esa función aleatorio y completo mis 121 encuestas. ¿Sí? Entonces, una forma aproximada, digamos, de tratar de acercarnos a la aleatoriedad que requieren las encuestas. ¿Listo? ¿Y qué aleatoriedad? Que cada uno de los clientes, de esos 600 clientes que compraron ese mismo número de artículo en diciembre de 2019, yo pueda garantizar que cada uno tuvo la misma posibilidad de ser encuestado. Eso es. Listo. Ya estimamos la muestra. Le aplicamos las 121 encuestas. Obtuvimos 121 respuestas. Estas son las 121 respuestas, ¿sí? Listo. Asumiendo que, digamos, un nuevo orden, que son esos 121 encuestas, y ese, entonces, y esas 121 respuestas, pues es mi muestra, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo mismo que hicimos con la tabla número uno. Voy a tomarme, simplemente aquí, voy a copiarlo, mire, control C, para agilizar, y aquí lo pego, voy a pegarlo, ¿dónde? Puede ser aquí. Voy a decir acá, resultados de la encuesta. Listo. Ojo, aquí me toca modificar, es decir, no puedo, tengo que revisar qué me está contando, ¿no? Aunque aquí me lo está haciendo, sí, pero pues lo que voy a hacer es, voy a revisar hasta qué celda llega, digamos, los resultados o los datos, hasta la celda 124. Entonces, simplemente como por forma, pero me está dando los resultados, voy a ponerle aquí 124. Lo mismo va a pasar acá. El resultado va a ser el mismo porque en última no tenemos más datos abajo, pero puede ser origen, digamos, causa de un error, ¿sí? Entonces, mejor mantener siempre el rango real que es. Quien quita que tenga unos datos más abajo de otra tabulación y le está tomando esos datos, ¿cierto? Listo. 124. Mira, ahí está el conteo. Frecuencia, 26. 26, en esa encuesta posterior, 26 de los 121 respondieron que preferían interior. 8 zapatos, 31 camisas, 23 pantalón, 33 blusas y en total me suman 121, que es el total, digamos, de la muestra que obtuvimos, que estimamos y obtuvimos. Ahora, frecuencia relativa, ya saben que es 26 entre 121, 8 entre 121, pero aquí ya está la fórmula, ¿sí? Ah, bueno, aquí hay un dato, por ejemplo, aquí hay un error, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Entonces, mire que 1, 2, 3, 4, 5. Como seguramente ajusté la posición de la tabla, entonces me está tomando ese el de arriba. Entonces lo cambio, simplemente lo corro, ¿sí? Puedo hacer uno a uno o simplemente ya como lo verifiqué, le doy doble clic aquí abajo, donde me aparece la crucecita.
Listo, ahí está. Tenemos en total uno. Ahora sí, ya está ajustado. Este, entre cada dato, cada frecuencia entre cada uno de los valores. Y acá tengo, entonces simplemente lo igualo, porcentaje, ¿sí? Ya saben que esta celda está en porcentaje, en formato porcentaje, y simplemente pongo igual el valor y me dan porcentaje. Entonces, claro, mire que me cambiaron un poco en comparación a lo que tenía antes, es decir, a la realidad que fue en diciembre de 2019. Ya la nueva realidad, por llamarlo de una forma, por lo menos la nueva preferencia, si es, por ejemplo, para interiores, me cambió del 33% a un 21%. Voy a tomar camisa, me cambió de 15 a un 26%. Ahora la pregunta es, ¿será que se puede mantener? Es decir, ¿será que puedo asegurar que se mantienen las proporciones, ¿sí? De la proporción hipotética de 33 o 0,33, 0,09, 0,15, 0,24, 0,20, es decir, esas preferencias de diciembre de 2019 o la diferencia entre esta y estas es suficiente para asegurar que van a cambiar. Esa es la pregunta. Es decir, la hipótesis nula la puedo mantener similar a la del libro, a la que mantuvimos en el ejercicio del libro, que la hipótesis nula sería ¿cuál? Que se mantienen estas proporciones. ¿Sí? La hipótesis alternativa sería que cambian esas proporciones. Entonces, lo que vamos a identificar es si la diferencia entre estas y estas son lo suficientemente grandes para asegurar que se mantienen o que se cambien, ¿sí? Para rechazar la hipótesis nula, es decir, que se cambien las proporciones. Entonces, la diferencia entre estas son lo suficientemente grandes para rechazar la hipótesis nula. Esa sería, digamos, la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa sería que efectivamente cambian las proporciones. Hipótesis nula se mantienen estas proporciones, hipótesis alternativa cambian esas proporciones. Y lo que hace uno en la prueba, ¿cierto? Es verificar si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, como esto es de hacer las cosas y aprende uno es haciendo, entonces hasta ahí vamos a dejar. Entonces, cada uno de ustedes, ¿cierto? De forma les cargo esta hoja de cálculo, no hay problema, este libro de Excel en la plataforma, junto con las diapositivas, pues las diapositivas anteriores. Eh, el libro, entonces, ustedes lo pueden ubicar, la versión actualizada ya lo vamos a ubicar en en la biblioteca virtual. No les envío pues, para, digamos, motivarlos a que esto lo voy a aquí ampliar acá, ¿sí? Yo puedo sombrear las que quiera y las copio, listo, ok. Entonces, aquí voy a dejarle la fórmula y todo, ustedes la verifican de todas formas, ¿sí? Y listo. Recuerden que la frecuencia observada, ¿sí? Es la frecuencia, la nueva frecuencia esta, ¿no? Que es la que obtuvimos de la muestra. Y la frecuencia esperada es la que va de la mano con la hipótesis nula. La hipótesis nula es que se mantienen estas proporciones, ¿sí? ¿Listo? Entonces yo tengo que basarme en este caso, bueno, en el caso de acá me tengo que basar es en 121 datos, ¿listo? Para obtener estas dos. Ok, entonces ya eso, únicamente la idea es que eso, la idea es que generemos dudas a partir de la solución del ejercicio. Pero ya aquí avanzamos, ya aquí tenemos los datos, ¿sí? Simplemente es organizarlos acá, obtener esto, el chi cuadrado, llevarlo a la tabla, ubicarlo, obtener, si lo voy a comparar con el alfa, que es, digamos, la probabilidad con el nivel de significancia, entonces pues ya obtengo el alfa equivalente o sé alrededor de qué valor se mueve y pues digo, ¿se rechaza o no se rechaza? Y lo mismo hago con el chi cuadrado. El chi cuadrado lo comparo directamente con el chi cuadrado, pues tengo que obtener el chi cuadrado de la tabla basado en un nivel de significancia, tómenle 0,05 también. ¿Listo? Lo obtenemos, que ya por ahí lo tenemos en el ejercicio, el nivel de significancia de 0,05, el chi cuadrado para ese nivel de significancia, el mismo que tenemos acá, que es de 5,991. Y listo. Y digo si se rechaza o no. Y la conclusión la baso de acuerdo si se rechaza o no, pero entonces puedo revisar ahí las proporciones nuevas en comparación, aquí tengo un error, comparaciones nuevas
en comparación anterior y puedo tratar de decir, oiga, si cambia y cambia en esta, sí, puede ser alrededor de esto, la que más cambia es zapatos o tal, o si no cambia, pues se mantiene. Bueno, eso es, digamos, pero en términos generales puedo hacer esa conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto apenas una muestra de los 600, ¿sí? Eso es. Listo, entonces, hasta aquí vamos a dejar el ejercicio, pero ya les voy a indicar directamente de la página donde pueden obtener la referencia del libro. Recuerden que el libro es exactamente, le voy a dar el autor, el título, es Estadística para Administración y Economía. La que yo tengo aquí es una 10ª edición, vamos a revisar para que vean que la versión del libro es mucho más actualizada, de Anderson, Sweeney y Williams. Entonces, voy a ubicarlo aquí en la página de la universidad. Listo, ya lo voy a compartir. No he compartido todavía, pero ya voy a compartir. Entonces, listo, la idea es terminar el ejercicio, ¿sí? Es decir, obtener chi cuadrado, comparar una tabla, hacer hacer las dos revisiones. Ah, compartir lo que no es. Ese es el libro, pero vamos aquí a buscarlo de la página. Ahora sí. Y compararlo, hacer los dos chequeos, ¿cierto? Las dos pruebas, ya sea por el alfa y ya sea por el chi cuadrado, y dar la conclusión, se rechaza o no rechaza, y si se rechaza, entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Sí? Y si no se rechaza, pues lógicamente mantengo las proporciones, entonces podría asegurar que esa misma proporción puedo comprar la cantidad total de artículos en diciembre del 2020. Listo. Entonces aquí ustedes lógicamente se van a la biblioteca, eh, biblioteca WIS, biblioteca virtual, por supuesto su usuario, en el caso de mi cédula, y su contraseña. ¿Listo? Y acá entonces vamos a buscar en ebooks, ¿cierto? Libros electrónicos. Y en ebooks 724, específicamente aquí debe estar. Aquí está, yo que ya lo busqué. Yo que ya lo consulté también ahí. Entonces, aquí ustedes, en esa específicamente esa bibliotequita, en esa base de datos, pueden buscar, bueno, por ejemplo, podemos buscar por el autor o puedo buscar por el nombre. Creo que aquí aparece con un nombre un poquito diferente. Entonces, Anderson, voy a poner por los autores. Anderson eh, Sweeney. Entonces, Anderson Sweeney. Anderson Sweeney. ¿Listo? Voy a ponerle esos dos. Es doble E acá. Listo. Y entonces aquí me dice, a ver, analítica, no sé este, no sé tampoco. Este, creo que es estadística aplicada a los negocios y la economía, se llama ahora. ¿Listo? Aquí busquemos la tabla de contenido. Bueno, esperemos inicialmente que nos cargue un poco. Pero igual aquí está la tabla de contenido en la parte izquierda, ¿no? Se pueden cerrar acá o abrirla, ¿no? No pasa nada. Entonces aquí nuevamente la abren acá. Pero no está cargando. Bueno, pero aquí podemos revisar en detallado. Más o menos en el 10 es pruebas de hipótesis de una muestra. En el 11 pruebas de hipótesis de dos muestras. Aquí aparece de dos muestras, que es bimodal. Regresión lineal y correlación. A ver, me está cargando esta parte derecha, que las hojas, ¿no? Como tal. Em, mm, mm, mm.
Lástima que no están cargando aquí a la derecha para ver las hojas, porque eso es lo que necesitamos ver. Ok. Mira, me devolvió. Bueno, es Anderson Switch. Pero bueno, ese es el, o sea, ese es el que estamos buscando. Mire que ya se llama, no se llama estadística para administración y economía, se llama estadística para aplicada a organizaciones y economía. Pero de pronto hay algún, o mi internet, o está de pronto nada molestando ahí. Juan Anderson, es este, a estadística aplicada a los negocios y a la economía. Eh, y aquí buscan efectivamente lo que estamos revisando nosotros, que son pruebas de bondad de ajuste e independencia, ¿sí? Aunque ahí realmente lo que nos toca buscar es las últimas, en los apéndices, las tablas, porque igual el procedimiento ya lo sabemos, ¿sí? Entonces ahí lo buscan, ¿sí? Como para tener ahí, pero bueno, está molestando aquí la página, entonces no. Pero bueno, esta es la ubicación, ¿sí? Ahí ya lo que falta es que nos muestren la página y pasar la página. Ahí podemos, o llegando al final, digamos, hay una barra de desplazamiento, entonces podemos pasar en la barra de desplazamiento y llegar hasta las páginas finales rápidamente, ¿listo? Eso es. Entonces, Profe, me pregunta. señora, Bueno, lo que hay que hacer es terminar el ejercicio que su merced estaba planteando ahí. Y correcto. lo del libro y lo de las tablas es mirar qué valor nos dio de Exacto. respuesta y diagramarlo Exacto. Entonces, la y idea dar la conclusión de... es correcto, exacto. Entonces, la idea es continuar el ejercicio, ¿sí? Así tal como lo hicimos el del ejemplo. Yo voy a cargar, junto con las diapositivas, voy a cargar digamos, la hoja de cálculo que tenemos acá para que tengamos ahí la referencia y la fórmula, si queremos revisarla, si de pronto comparar con la de nosotros. Está bien, no hay problema con eso. Y finalizar el ejercicio. Al finalizar el ejercicio, lógicamente la prueba nos va a decir es, rechazamos la hipótesis nula, que dijimos que era que se mantenían esas proporciones de preferencia de artículos para el diciembre del siguiente año o en los diciembre de ese año 2020 con respecto al 2019. Pero nosotros podemos, si se rechaza, podemos ampliar un poquito la conclusión. Si se rechaza, entonces podemos revisar ya detalladamente, pues, términos generales, pero las proporciones nuevas con respecto a las anteriores, ¿sí? Las observadas con respecto a lo esperado. Y ampliar un poquito la conclusión. Ah, si se rechaza, entonces sí va a haber cambio en la proporción de preferencia de artículos para el diciembre del 2020 con respecto al 2019. Revisamos que va a haber mayor proporción o mayor, digamos, mm, eh, preferencia por tales artículos que esto, ¿sí? Eso, digamos. Pero si no se rechaza la hipótesis nula, es decir, las condiciones y los resultados nos da que no se rechaza, entonces simplemente uno dice, pues se mantienen las proporciones del año diciembre de 2019 en relación a las preferencias de los clientes, a pesar de que estamos en pandemia, ¿sí? Entonces, vamos a proyectar nuestra compra, ¿cierto? Nuestra distribución de compra de todos los elementos basado en la misma del 2019 de diciembre del 2019, ¿sí? Digamos como que son como en términos generales, ¿no? No podemos decir exactamente va a ocurrir este porcentaje, cambia tanto por ciento, ¿no? Porque estamos hablando de una muestra en comparación a una población total, ¿listo? Pero sí podemos hacer ese tipo de conclusiones, hasta ese nivel. ¿Perfecto? ¿O alguna duda? Sí, sí, señor. Listo, entonces yo cargo, hoy mismo cargo eh, el, digamos, la hoja de cálculo, el libro Excel, para que tengan el apoyo ahí. Pero finalícenlo. ¿La idea cuál es? Que en la próxima tutoría, pues primero generar dudas. Uy, faltó esto, no sé qué, este era, ¿por qué era esto? ¿Sí? Y no, uno genera dudas haciendo el ejercicio. ¿Sí? Recibiendo la explicación puede que entienda todo y después cuando hace el ejercicio genera más dudas. Entonces, ese es lo que queremos. Y resolvemos las dudas en la próxima tutoría y revisamos, ¿cierto? Para complementar ahí el ejercicio si tuvieron errores o algunas dudas, pues las complementamos y aprendemos del error si hubo errores y lógicamente complementamos digamos, el ejercicio, pues la explicación, la conclusión, ¿sí? Pero la idea es que ustedes se enfrenten al desarrollo como tal de ahí en adelante. Ya dimos las pautas para llegar a los valores, ¿sí? Que nos daba el libro, digo yo mágicamente, pues nos daba el libro simplemente, pues ya sabemos cómo hacerlo y a partir de ahí, pues ya podemos hacer el procedimiento como es. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Erika, Paula, Lady, Mafe, Angélica.
y cualquier duda, pues estoy atento ahí a los medios. Listo, profe, muchas gracias a su merced. Gracias, Erika, Feliz fin de igualmente. semana. Bendecido fin de semana, Hasta bendecida luego. jornada Que académica. esté muy Gracias. bien. Gracias, Angélica, gracias, Paula, David y Mar.